Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y miramos a este mundo, miramos al ser humano, nosotros podemos ver que el ser humano tiene una característica principal, una gran capacidad de asombrarse. No, a nosotros hay cosas que nos asombran, ¿o no? No se queda como que, ¿sí o no? Hay cosas que nos asombran. Los seres humanos somos impresionables. Las cosas nos impresionan. Nosotros sobre todo nos asombramos cuando vemos cosas grandes, muy grandes. Yo, por ejemplo, ya en mi uso de razón, conociendo a Cristo, recuerdo la primera vez que fuimos a San Juan y nos paramos mi esposa y yo allá en cierto lugar donde vamos y empecé a mirar el mar y yo tuve un asombro impresionante. Yo miraba el mar y yo decía, wow, la grandeza de Dios, y ese mar es nada en comparación a todo lo que Dios ha creado. ¿Quién no se asombra estando en medio del mar? Yo no sé si a usted le ha pasado, ojalá le pasara si no le ha pasado. ¿Quién no se asombra en medio del mar, mar adentro, donde usted no ve sino agua, y sale una gran ballena jorobada al lado suyo? Usted, wow, más de 30 metros de larga, y usted mirando ese animal que solo abre la boca y se lo traga sin masticarlo. Eso asombra. Nosotros como seres humanos nos asombramos con cosas que son grandes. Nos alcanzamos a asombrar con personas que tienen cualidades, con personas que tienen actitudes y hacen cosas. Hace un tiempo iba en un bus y subió un muchacho y ese hombre se quebraba por todos los lados y volteaba esas manos y yo, ay, Dios mío, qué cosa. Parecía como de plástico. Nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad de asombrarnos. La grandeza asombra. Cosas grandes que vemos a nuestro alrededor asombra. ¿Quién no se ha asombrado viendo la grandeza de los cielos, del espacio? Todo lo que hay afuera, todo lo que Dios ha creado. De hecho, muchas veces cuando nosotros hablamos de los seres humanos, en comparación con los animales, vemos que las diferencias están en el intelecto con los animales. La diferencia entre los animales y los seres humanos es justamente que los animales son conscientes, pero no son conscientes de que son conscientes. Pero los animales no se asombran de la manera en que nosotros. Yo nunca he visto un perro pasando por la playa y parándose en la playa y diciendo, wow, qué mar tan grande. ¿Cierto que no? No, y no lo vamos a ver. Y no lo vamos a ver porque eso es lo que hace la diferencia. La diferencia entre un ser humano y un animal es que nosotros tenemos esa capacidad dada por Dios de asombrarnos ante la grandeza. Pero ciertamente no hay nada en este mundo tan grande o que se acerque en lo más mínimo a la grandeza de nuestro Dios. Cuando vemos las Escrituras, cuando vemos la Biblia, nosotros podemos ver que la palabra de Dios nos muestra a un Dios grande, a un Dios maravilloso, nos muestra a un Dios incomparable. Y cuando usted y yo contemplamos la grandeza y la hermosura, la misericordia de Dios, tenemos que llenarnos de asombro. Como cristianos tendríamos que llenarnos de asombro al ver, al conocer acerca de la grandeza, el poder, la majestad, la bondad y lo maravilloso que es nuestro Dios. Deberíamos asombrarnos. De hecho, algo así le pasó al profeta Isaías. Él se asombró cuando vemos en Isaías que el Señor se le apareció en una visión y él vio a ese Dios grande y majestuoso, lo vio en una inmensidad tan impresionante que él escuchó los ángeles que decían, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y después de eso, ¿sabe qué dijo Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos, he visto al Señor, al Dios Todopoderoso, al Señor de los ejércitos, como quien dice, vi al Santo, me morí.
se asombró ante la grandeza de ese Dios precioso y poderoso. La iglesia de hoy necesita tener en cuenta esa grandeza de Dios más. Porque créanme, ese es uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy. Se le ha olvidado la grandeza de Dios. Hay mucha gente en la iglesia que no ha podido entender cuán grande es Dios y por eso vive como quiere. Por eso se congrega cuando quiere, estudia cuando quiere, ora cuando quiere, porque no ha visto, no ha recordado, no ha entendido quién es el Dios que lo llama a salvación. No ha entendido qué tan grande es el Dios del universo. Y por eso entonces vive una vida cristiana superficial y pasajera y de cualquier manera. Y escucha lo que te voy a decir. El que verdaderamente sabe quién es Dios, conoce de la grandeza de Dios, tiene que ser asombrado de tal manera que vive asombrado, impactado, y su vida tiene que ser cambiada automáticamente y completamente a causa de la grandeza de Dios. Por eso miremos lo que el Señor tiene para decirnos acerca de esto en el día de hoy. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Al libro de Isaías, justamente. Y vamos a ver dos cosas importantes de lo que Dios mismo habló a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 66. Sí, tal vez muchos pensaron, ay, sí, vamos a ir a Isaías. Isaías 66. Y hoy vamos a hablar de la visión de Isaías. No, vamos a hablar de la visión que Isaías tenía acerca de Dios al final de su libro. Amén. Isaías capítulo 66 y vamos a leer versículos 1 y 2. Amén. Isaías 66 versículos 1 y 2 y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, a quien damos gloria en esta hora. En el nombre del Hijo, nuestro precioso y glorioso Salvador Jesucristo, sea la gloria nuestro Rey. Y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Y mire cómo dice esta porción de la Escritura. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amado Dios, te honramos, exaltamos y bendecimos y te damos gracias. Dios mío, hoy estamos aquí delante de tu presencia, ante la majestad de esta porción de tu palabra, Señor. Señor, palabras solemnes dadas a Isaías de boca tuya para nosotros en todos los tiempos y el día de hoy. Señor, esto es majestuoso y solemne. Eres tú, Señor, hablándonos. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que liberes nuestras mentes y que dispongas nuestro corazón, Señor, para asombrarnos como Isaías, para escuchar atentamente a tu voz y no al pastor, para recibir directamente de ti y no del hombre lo que quieres hablar. Padre, que lo traigamos de la mente al corazón y que lo hagamos como un tesoro para nosotros. Valioso, importante, incomparable. Y que nos lleve a reflexionar en todo lo que tú nos has de mostrar a través de tu palabra en esta hora. En tus manos, Señor, nos colocamos pidiéndote sabiduría, discernimiento, hambre, sed, anhelo y deseo de poder oírte, de atenderte y de obedecerte, Señor. Por favor, reprende toda obra que el diablo quiera traer
para impedir que tu palabra sea predicada y atendida. Señor, y por favor retén todo tipo de distracción que se quiera levantar y que, Señor, como siempre, tú sigas gobernando en este lugar nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria. Amén y amén. Puede colocarse cómodo. El mensaje que traemos para esta mañana lleva como título, escucha, al que el Dios grande mira. Al que el Dios grande mira. Y tenemos que partir pensando justo en la grandeza de Dios y a quién ese Dios mira. Escucha, Dios no mira a cualquiera. Pastor, no. Y se va a dar cuenta el por qué le estoy diciendo esto. Este libro que nosotros tenemos allí, el libro de Isaías, es un libro, uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento que contiene las palabras de este profeta, de Isaías. Un profeta del siglo VIII antes de Cristo. Este libro es conocido por sus profecías acerca del Mesías y acerca de sus mensajes de juicio y promesas de parte de Dios para el pueblo de Dios. Además, este último capítulo, del libro de Isaías, el capítulo 66, es un capítulo que habla acerca del juicio de Dios y de la restauración del pueblo de Dios. De eso nos habla. Isaías capítulo 66 y versículo 1 es uno de los muchos versículos donde Dios se presenta como una figura grandiosa y majestuosa. Donde Dios mismo está diciendo, este soy yo. Mira, así soy yo. Este es tu Dios. Es lo que Él está hablándonos a nosotros. A lo largo del libro de Isaías nosotros nos encontramos con varias porciones donde después de que Isaías tiene esa visión del Dios grande y majestuoso cubriendo con sus faldas el templo, después de esa visión de Isaías nosotros vemos a Isaías hablando en varias oportunidades justo acerca de la grandeza de Dios. ¿Y qué más que llegar al capítulo 40 y leer del versículo 12 hasta el 31 para observar la majestad, la grandeza de Dios en relación a todo lo creado y al ser humano? Y nosotros nos creemos tan grandes y nos atrevemos a desafiar a Dios y nos atrevemos a decirle a Dios, Señor, yo no quiero esto. Señor, pero yo quiero esto. Señor, yo no te voy a hablar hasta que no me des esto. Todo aquel que se dice cristiano y utiliza este tipo de lenguaje no conoce a Dios. Porque escucha, Dios no se mueve por lo que nosotros digamos. Dios se mueve por su poder, por su grandeza y por su majestad. A Dios le importa poco lo que usted y yo pensemos o hagamos. A Dios le importa que usted y yo lo veamos a Él como el Dios grande, como el Todopoderoso. Porque el Creador es Él. Y eso es lo que Él nos está hablando aquí en este pasaje. Este pasaje nos muestra que Dios es mucho más grande de lo que usted y yo podamos imaginar. Y este pasaje es un recordatorio para todo cristiano de que Dios no es alguien a quien se debe tomar a la ligera. Dios, como decían las crónicas de Narnia, Dios es bueno, pero es peligroso. Dios es confiable, pero es peligroso. Ese es el Dios de la Biblia. Dice nuestro texto de inicio, el Señor dijo así. No dice Isaías dijo así. No dice el pastor dice así. El pasaje comienza diciendo de manera directa, el Señor dijo así. El cielo es mi trono. Cuando pensamos en el cielo, tal vez usted se imagine un lugar grande, muy bonito, lleno de florecitas por acá, adornitos por allí. No, cuando Dios está hablando aquí de que el cielo es su trono, está hablando de toda la inmensidad del firmamento y el espacio que Dios creó. Todo el espacio que para el hombre es infinito, cabe en la mano de Dios y sobra espacio.
Y ese Dios grande y poderoso, Él mismo se presenta y dice, mira, todo eso que crees que es infinito, es mi trono. Yo estoy ahí sentado. Y cuando nosotros miramos al cielo y vemos esa infinitud del espacio y esa grandeza, dice el Señor, mira, el cielo es mi trono. ¿Sabe? Incluso Salomón dijo algo bastante impactante. ¿Sabe qué dijo Salomón? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. La grandeza de Dios. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Y escucha, ese Dios que es grande, es maravilloso, ese Dios asombroso, dice que Él tiene control sobre todo este mundo. Porque dice nuestro pasaje, la tierra, escucha, la tierra es el estrado de mis pies. No sé si usted puede imaginarse lo que esto significa. La tierra solamente es el estrado de mis pies. Si nosotros traemos esto a la realidad, ¿qué significa en un lenguaje nuestro que la tierra es el estrado de los pies de Dios? En la antigüedad, los reyes, cuando estaban sentados en su trono, tenían una plataforma. Ellos se sentaban en su trono y había una plataforma donde ellos colocaban los pies. Y en esa plataforma, ellos hacían escribir allí los nombres de sus enemigos o los nombres de las naciones que ellos habían conquistado. ¿Y sabe qué quería decir eso? Estos que están aquí, donde yo coloco mis pies, están bajo mi autoridad. Cuando este texto nos está diciendo que la tierra es el estrado de los pies de Dios, Dios lo que está diciendo es que, mire, yo soy el creador, yo soy el gobernador, yo soy el que gobierna sobre todo, y toda la creación, la tierra entera y todos sus habitantes están bajo mi gobierno, dice Dios. Él gobierna a todos y cada uno de los que están en la tierra. Escucha, no a los cristianos, a todo ser humano que está en la tierra, porque aún hasta los que no le conocen, Dios los gobierna. Y un día verán ese gobierno manifestado en que serán arrojados al infierno por no vivir cerca de Él y reconocer su grandeza. Es así. Pero es lo que Él está diciendo acá. Ese Dios grande y poderoso está sentado en su trono, que es el cielo, y la tierra está bajo su poder y su dominio, bajo la soberanía de ese gran Dios. Ahora, ese Dios que tiene el cielo como trono y que gobierna sobre la tierra es tan grande que dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Los seres humanos en su búsqueda de Dios siempre han anhelado un santuario, un edificio, un lugar para poder tener a Dios allí. Buscamos un edificio grande, un trono grande, para que Dios venga, para que Dios habite, para que Dios repose, para que Dios descanse. Para nosotros como seres humanos tener a Dios al alcance y poder venir a Él. Pero Dios está preguntando: óyeme, ¿dónde está ese palacio y ese trono que me quieres hacer a mí? La grandeza de Dios es tal que lo que Dios nos está diciendo allí es: mira, no hay un edificio lo suficientemente grande, no hay un trono lo suficientemente grande donde yo quepa. No lo hay. Sin embargo, hay un trono donde Él quiere habitar. Y es el trono de nuestros corazones, si usted y yo atendemos a lo que Él nos habla en este pasaje. A pesar de que no hay un edificio lo suficientemente grande que pueda contener la presencia de Dios, Él ha decidido habitar en aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, en aquellos que reconocen la grandeza, el amor y la misericordia de Dios manifestada en ese Hijo clavado en la cruz con tus pecados y los míos. Cuando vienes a Él y lo reconoces como lo que Él es, entonces Dios dice: yo voy a habitar allí y te voy a hacer mi templo.
aunque no hay un lugar físico donde Él pueda habitar, Él viene y en su grandeza habita en esos corazones que lo reconocen como Dios y que verdaderamente saben que Dios les ama y que aman a Dios. Pero ¿cómo me vas a decir que amas a Dios si no tienes tiempo para ir a la Biblia? ¿Cómo me vas a decir que amas a Dios si no dedicas tiempo para comunicarte con Él en oración? ¿Cómo me dices que amas a Dios si no amas a aquellos que están perdidos sin Cristo y que van caminando a la condenación? ¿Cómo me vas a decir que amas a Dios si no amas a aquellos que hacen parte de la iglesia por los que Cristo murió? ¿Cómo me vas a decir que amas a Dios si te da pereza ir a la iglesia? Si tienes cualquier excusa para no congregarte. Hay excusas válidas para no ir a la iglesia. Pero ¿cuántas veces, seamos sinceros, cambiamos el trabajo por el culto? ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Porque dependemos de nosotros. Porque dependemos del trabajo. Porque dependemos del patrón. Pero no dependemos de Dios. Ahora, ¿Dios no es lo suficientemente grande para suplirte tus necesidades? ¿Para tener control de tu patrón? ¿Para darte lo que necesitas? ¿Dios no es tan grande? Entonces, ¿para qué es grande Dios? Vemos a Dios grande solamente para que me sane una enfermedad. Que si me quedé sin trabajo, ay, que el Señor me supla, pero sin trabajo. Pero con trabajo, yo me sostengo, Señor, tranquilo. No, escucha, Dios es lo suficientemente grande para sostener a sus hijos, pero tenemos que ser hijos. Tenemos que ser hijos. Él quiere habitar en esos corazones que lo reconocen. Este versículo nos recuerda que Dios es muchísimo más grande de lo que usted y yo podemos imaginar. Mucho más grande. A menudo, como seres humanos, nos olvidamos de la grandeza de Dios. Como cristianos, olvidamos la grandeza de Dios. Y pensamos que nosotros podemos controlar todo en nuestras vidas. Pero escucha, recordar la grandeza de Dios, al recordar la grandeza de Dios, nos damos cuenta que, escucha, Dios está en control absolutamente de todo. Dios está en control de todo. Ay, pastor, usted no sabe, estoy enfermo, estoy tirado en la cama, yo no me puedo ni parar. Dios está en control. Pastor, usted no sabe, es que me declararon una enfermedad terminal. ¿Y qué? Dios está en control. Pastor, me quedan 15 días de vida. Gloria a Dios. Dedica 10 días a estudiar la palabra y 5 días a predicarla y te vas con Él. Nos da una gripa, nos aflige. Se enfermó el hijo, nos aflige. Me quedé sin trabajo, nos aflige. Todo nos aflige. ¿Y dónde queda la grandeza de Dios? Estamos en un proceso, todos estamos en un proceso de una u otra manera. Dios está en control, Dios es grande, Dios es soberano, Dios es poderoso. Y lo que Dios haga, dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y punto. Y lo que Él haga y como lo haga es bueno. Pastor, para mí no es tan bueno, para Dios sí. ¿Cuándo hablábamos de Job? Hablamos el martes de Job. ¿Lo que le pasó a Job es bueno o es malo? ¿Usted quiere que le pase lo de Job? No está diciendo que es bueno. No, fue muy bueno. Fue tan bueno que, escucha, Dios está en una reunión en el cielo. Y dice que a esa reunión llegaron los hijos de Dios y Satanás. Y yo dije a Satanás, oye, ¿dónde estabas? No, rodeando la tierra. Ah, ¿en serio? ¿Y no has tenido en cuenta a mi siervo Job? Mi siervo. Wow. Mi esclavo. Ese que solo hace lo que yo le diga. Y ese es varón como ninguno en la tierra. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Claro que sí! Pero si lo tiene cercado. Ah, él no estaba dando la vuelta por ahí, él estaba mirando a Job. El mentiroso cayó en la mentira. Pero ¿cómo
¿cómo no te va a honrar si lo tienes cercado? Camellos, ovejas, criados, propiedades, dinero, familia, todo lo tiene. Quítele lo que tiene y verá. Bueno, vaya, y Dios quitó el cerco. Dios no estaba en control. Dios no estaba en control, ¿acaso? ¿Qué había hecho Job de malo? Nada. Y quedó en la ruina en un día. Escucha, en un día. A veces eres insensible, no miras la Biblia. ¿Qué tal si se te muere un hijo hoy? ¿Qué sientes en tu corazón? Pero a él se le murieron 10 en un día. Inmediatamente, ¡pum!, murieron los 10 ahí. Pero no miramos eso en la Biblia. Pregunta, ¿qué pasó con Job? Siguió siendo el mismo. No se desganó, no se desanimó y siguió honrando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Job sabía que Dios estaba en control. Job sabía que Dios estaba en control. Terminó con sarna y rascándose con un tiesto y nunca renegó de Dios, de sí mismo, pero de Dios nunca. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba en control. Él sabía que a pesar de lo que estaba pasando, Dios lo iba a sacar de allí. Él no sabía si vivo o muerto, pero él sabía que iba a salir de ahí. Pero él confió en Dios hasta lo último. Y Dios lo bendijo. Y le multiplicó todo lo que perdió. Pero Dios le dijo a Satanás, ¿tenía razón o no tenía razón? Ese hombre, varón, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, te abofeteó. Porque Job sabía y entendía lo que le falta a la iglesia de hoy. Pastor, ¿qué? Reconocer que Dios es grande. Reconocer la grandeza de Dios y que Dios es el que está en control y no nosotros. Pasemos por lo que pasemos, Dios está en control. Dios está ahí. Él no nos abandona. Y cuando Él queda en silencio, a veces hasta lo cantamos, pero solo lo cantamos. Cuando queda en silencio, está trabajando. Y a veces somos aquí, aunque no pueda ver, está sobrando. Y viene el problema. ¡Oh, Señor! Pues no dijo pues que estaba orando. Dios está obrando. Créalo o no, está obrando. ¿En qué? Él sabe. Usted y yo no. Job sabía. Job sabía que había un conflicto espiritual entre Dios y Satanás. Job sabía que Dios estaba mostrándole a Satanás quién era Job. No, Job no sabía nada, pero Dios sí. ¿Y sabe qué nos tiene que importar a usted y a mí? Que Dios sepa. Si usted y yo no sabemos, ¿qué Él le hace? Pero Dios sabe. No importa si usted y yo sabemos o no, pero Dios sabe todo y está en control. Y Él es el que gobierna. Él está en control de todo. Y entonces, como está en control de todo, Él nos dice, oye Juan, confía en mí. No. Oye Sebas, está pasando la cosa difícil. Ay, sí Señor, confía en mí, yo soy grande y estoy en control. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Y eso es especialmente importante porque, ¿sabes dónde es que necesitamos reconocer la grandeza de Dios? No es cuando la nevera está llena, cuando los bolsillos tienen dinero, cuando estamos con abundancia de salud, cuando todo anda bien. No. Ahí no. En los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos donde no hay empleo, donde hay carencia, donde la nevera te dice, solo suspira. Hay veces uno abre la nevera y uno... La nevera como que le habla a uno. No hay nada. Ahí es donde necesitamos recordar acerca de la grandeza de Dios y que Él está en control. Porque dice que Él no ha visto a ninguno de sus hijos mendigando pan. Él nos sostiene. ¿O no es así? Usted y yo podemos encontrar consuelo en medio del dolor y la dificultad cuando usted y yo creemos que Dios es grande y que Él está en control. Cuando recordamos que Dios es tan grande que gobierna el universo. Y cuando usted y yo creemos eso, podemos en medio del dolor y en medio de la tormenta vivir en paz y en confianza, sabiendo que tenemos a un Dios que está en control de todo. Por eso necesitamos conocer la grandeza de Dios. El Señor aquí nos está diciendo que a pesar de su grandeza, usted y yo podemos acercarnos a Él.
Podemos acercarnos a Él. Él es un Dios personal, que su grandeza no nos aleja de Él, sino que en medio de cualquier situación podemos venir a Él y encontrar refugio y consuelo. Porque si Él sostiene el universo, está al cuidado de la más mínima necesidad que yo tenga. Solo que Él no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Esa es la confianza que nosotros debemos abrazar en nuestro día a día. La grandeza de Dios. Pero luego en el versículo 2 de Isaías 66, Dios declara que su mano hizo todas las cosas. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Escucha, todo lo que existe Dios lo creó. No hay nada en este universo que Dios no haya creado, incluso a nosotros mismos. Todo lo que hay, los cielos, el espacio, los planetas, las estrellas, todo eso que vemos en el cielo. Dice que el sol es inmensamente más grande que la tierra. Pero hay estrellas 500,000 veces más grandes que el sol. Galaxias sobre galaxias. Mira, la tierra en el universo, en el espacio, es una partícula de arena en medio de todo lo que Dios creó y Dios lo controla. Dios fue quien creó todo lo que vemos. Nosotros a veces nos asombramos porque vemos esta tierra y vemos lo grande que es esta tierra. Y escucha, esta tierra es una partícula de arena en medio del espacio. Y dice Dios, yo creé todas estas cosas. Todo lo que existe, yo lo creé. Dios lo creó. Este mundo, el espacio, el universo y a nosotros también. Y estos cielos tan grandes son creación de nuestro Dios. Por eso el Salmo 100, versículo 3, nos dice que nosotros debemos reconocer a Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y muchas veces vivimos como si nos hubiéramos hecho a nosotros mismos. Por eso le decía, porque hacemos lo que queremos. No, escucha, Dios está llamando a cada uno de aquellos que venga a Cristo en arrepentimiento y fe a que se conviertan en esclavos. Escucha, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del pecado. Cristo muere en la cruz y resucita y Él nos da libertad y por amor nos libertó, y por ese amor que Él ha mostrado hacia nosotros, por amor debemos venir a ser esclavos de Cristo, y el esclavo de Cristo solo hace lo que su amo diga. ¿Usted hace eso? Vaya a la iglesia, congréguese. Ay, es que el esclavo no dice, ay, es que el esclavo va. El esclavo se congrega, el esclavo ora, el esclavo estudia la escritura, el esclavo comparte el mensaje del evangelio. El esclavo solo hace lo que su Señor le diga. Y a ese esclavo que hace todo lo que su Señor le diga, Dios lo bendice. ¿Se acuerda? ¿Qué dice? ¿Cuál es su promesa? Que a los que me honren, yo los honro. A los que le honran, hermano. Dios creó todas las cosas, dice el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 1, 2 y 3. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y escucha lo que dice: a quien constituyó heredero de todo. ¿Y qué es todo? ¿Y sabe qué? Usted y yo somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿De qué? ¿Y entonces qué haces peleando por una casa? ¿Qué haces peleando por un carro? ¿Qué haces peleando por un adobe? Si eres dueño del universo entero. Porque si eres hijo de Dios, todo te pertenece. Y por quien asimismo hizo el universo, Él creó todo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién? Nuestro Salvador. ¿Ves? Por eso Él dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así estas cosas fueron, dice el Señor. Él es el creador de todo. Y escucha, y aún siendo así, siendo Dios tan grande, ¿qué necesita Dios de usted y de mí? No, aún que Dios no necesita nada de nosotros, sino que Él es el que nos sustenta. Debemos preguntarnos, entonces, ¿qué persona puede contar con el agrado de Dios? ¿Quién puede contar con la aceptación de Dios? Y eso es lo que Él está hablando aquí. Y dice: yo soy tan grande
Está hablando Dios mismo aquí. Y Él dice, pero miraré, aunque soy grande, miraré. Y esa expresión que hay ahí, miraré, no se refiere a decir, ve, mira a Nales donde está. No. No es simplemente, ve, yo sé dónde está sentada la hermana. Yo sé dónde está sentado el hermano. Ve, sí, él está ahí. No se refiere a eso. Dice, pero miraré. Esta frase lo que significa es que, pero prestaré suma atención y sumo cuidado. Estaré atento y pendiente de. Voy a tener un cuidado especial de. ¿Pero por qué? Él va a mirar de manera especial. Otra traducción de la Biblia dice, miraré con favor. ¿A quién voy a mirar con favor? ¿A quién yo voy a mirar con gracia y con misericordia? A cierto tipo de personas específicas, no a todo el mundo. Yo voy a prestar escucha, no es el pastor, escucha, no es el esposo, no es la esposa, no es el papá, la mamá, no, es Dios mismo que está diciendo, mira, yo voy a tener mi favor, mi gracia y mi misericordia con cierto tipo de personas en específico. ¿Con quiénes, Señor? Eso es lo que Él nos habla aquí. Seamos sinceros, nosotros tenemos personas a las que nosotros queremos que estén agradadas con nosotros. O sea, son tan importantes para nosotros que nos gusta que esa persona se agrade de lo que hago, de lo que digo. No quiero que esa persona se disguste conmigo. O no somos así. Así somos. Queremos contar con ese agrado. A veces nosotros somos de los que decimos, a mí no me importa lo que digan de mí. ¿Sí o no? Es mentira. Porque hay personas que a nosotros nos importan y la verdad nos interesa lo que esa persona pueda pensar o decir de mí. ¿Por qué? Porque queremos agradar a esas personas. Tal vez a una esposa, a un esposo, a un hijo, a alguien que queremos mucho. Nos importa que nos acepte alguna persona. Pero hermanos, hay alguien de quien nosotros necesitamos esa mirada de agrado. Y si hay alguien de quien nosotros necesitamos esa mirada de gracia, de favor y de misericordia, alguien que nos mire con favor, es de nuestro Dios. Usted y yo necesitamos que nuestro Dios nos mire con agrado. Nosotros necesitamos ser agradables delante de Dios, siempre. ¿Y a quiénes mira así? Ahí está el texto. Este pasaje en la última frase del versículo 2 nos habla acerca de eso. Porque Dios mismo está hablando. Y a pesar de su grandeza, mire a quién es el que va a prestar suma atención. Medita en esto es importante, porque Dios no mira a cualquiera, Dios no derrama de su gracia y su misericordia sobre cualquiera, Dios no mira con agrado a cualquiera, a un Dios en toda su grandeza y en toda su majestad, a un Dios que es el creador del universo y el que sostiene todo el universo, hay a alguien en específico a quien Él mira con agrado y dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No es a cualquiera, ¿te das cuenta? No es a cualquiera, dice. Y estas dos oraciones que nosotros estamos viendo aquí, hablando Dios a través del profeta Isaías, en esas dos frases, Él nos hace un resumen de la característica principal que debe tener una persona a la cual Dios mire y se agrade de ella. ¿De quién se agrada Dios? Dice, voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Quién es ese que es pobre y humilde de espíritu? Ese que reconoce la necesidad de Dios, que crece cada día en dependencia de Dios. Seamos sinceros, nosotros la mayoría del tiempo buscamos depender de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de nuestras capacidades. No, el pobre de espíritu es ese que reconoce que necesita estar dependiendo de Dios. Es ese que reconoce que necesita a Dios y que crece en esa dependencia. Es ese que sabe que necesita vaciarse Él para que Dios lo llene de amor, gracia y misericordia y que lo llene más de su presencia.
y de su amor, para que amemos porque Él nos ama. Y de humildad, pues, hay gente tan humilde que dice, yo me enorgullezco de mi humildad. Esa persona que venga y le diga a usted, hermano, hermana, la verdad yo me considero tan humilde, es el más soberbio, es un soberbio en potencia. El humilde no dice que lo es, muestra que lo es, sin necesidad de mostrar que lo es, simplemente lo es. La humildad es reconocer que los talentos, que los dones y que todo lo que usted y yo hacemos y poseemos no es de nosotros, sino que viene de Dios. Y eso no es una señal de debilidad o de temor, sino de saber de dónde proviene la verdadera fortaleza nuestra. En Isaías 66:2, Dios declara, Dios creó todas las cosas, pero Él presta atención particular a aquellos que son humildes, aquellos que tienen reverencia ante la palabra de Dios. Escucha, la humildad y la reverencia a Dios y a su palabra son características importantes para aquellos que buscan y siguen a Dios. Hay que tener esto. El hecho de que Dios preste atención a aquellos que son pobres y humildes de espíritu sugiere que Él valora la actitud de humildad más que los logros que usted y yo tengamos. A Él no le importa cuánto dinero ganes, ni cuántas posesiones tienes. A Él no le importa si quedas como Job. A Él le importa tu corazón y el mío. A Él le importa nuestra dependencia de Él y nuestra humildad. Nuestra humildad, el reconocer que Dios es el dueño de todo y que Él hace todo. Ahora, esto plantea una pregunta importante. Pastor, ¿cómo podemos ser pobres y humildes de espíritu en un mundo que valora tanto el éxito y la riqueza? ¿Cómo llegar ahí? Hay varias maneras de aplicar esto a nuestras vidas. En primer lugar, necesitamos, tratar de ser humildes en nuestra relación con los demás, porque muchas veces nosotros creemos que somos mejor que el otro. Y no es así. Necesitamos renunciar a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra rebeldía y entender que la palabra de Dios nos dice, humillaos, humíllense. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece será humillado. Eso es lo que dice la Escritura. Hay que renunciar a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra prepotencia, a nuestra rebeldía. En segundo lugar, necesitamos tratar de ser más reverentes ante la palabra de Dios, atender más la palabra de Dios, buscar obedecer más la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer eso? Pues obviamente necesitamos ir más a la Biblia. Necesitamos estudiar más las Escrituras, necesitamos buscar más la presencia de Dios en oración y necesitamos estar congregándonos para que Dios así nos siga nutriendo, nos siga preparando y nos siga llenando más de su presencia. Y en tercer lugar, podremos tratar de darnos cuenta de que nuestras capacidades, nuestros talentos y riquezas no son el factor importante en la forma en que Dios nos ve. A Dios no le importa nada de eso, nada. Escucha, Dios nos ama, tengamos o no tengamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que decide si tenemos o no. Usted no es el que decide tener. Dios decide si usted y yo tenemos o no tenemos. Y si nosotros hacemos estas cosas, escucha, podemos cultivar una actitud de humildad y créeme, eso nos va a acercar cada día más al Señor. Eso nos va a acercar cada día más al Señor. Y entonces vamos a ver bendición y crecimiento en nuestras vidas espirituales. Pero no queda allí. El texto luego nos dice, y que tiembla a mi palabra. y hay dos temblores en esta frase. Hay unos que tiemblan a la palabra de Dios de ira y de enojo porque rechazan a Dios y no aceptan su voluntad. Pero hay otros que deberíamos ser nosotros, que la palabra de Dios afecta a nuestros corazones a tal punto que nos conduce a una obediencia y a un amor genuino por nuestro Dios, a una reverencia y a un temor a nuestro Dios, a un temor reverente. Escuche,
Dios no se impresiona con una persona que simplemente dice, uy, pastor, qué culto, pastor, qué palabra. Si es verdad, Dios es grande. A Dios no le impresiona eso, si al mismo tiempo usted no tiembla ante esa palabra que se predicó. Porque muchas veces no temblamos ante la palabra de Dios. Una y otra vez los profetas, por medio de Dios, hablaron al pueblo de Israel mostrándoles el pecado en el que estaban, el cómo vivían y cómo Dios pensaba de ellos por causa de su pecado. Y Dios les mandaba su palabra, les revelaba su palabra, los amonestaba, y el pueblo de Israel no le importaba y seguían igual. Seguían igual. No les importaba cómo Dios les hablaba a través de los profetas y les decía al pueblo lo que Dios pensaba de ellos. Y a ellos no les importaba. ¿Sabe por qué? Porque no había temor, porque no había reverencia en esos momentos en ellos. Y así mismo pasa con muchos en la iglesia de hoy. No tienen temor, no tienen reverencia a la palabra de Dios, no obedecen a Dios. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque tienen incredulidad. Escucha, ese que no se sujeta a la palabra de Dios, ese que no tiembla a la palabra de Dios, ese que oye cómo Dios le habla y sigue viviendo igual, sigue en su orgullo, en su desobediencia, en su altanería, ese que sigue así, ese no tiene temor ni reverencia, porque la raíz para no tener temor ni reverencia es incredulidad. ¿Por qué? Porque no cree. Digamos esto, la Biblia dice, ¿Dios es todopoderoso o no? ¿Confías en Él a ese punto? La Biblia dice que Dios es omnisciente, ¿o no? ¿Y qué significa? Que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce y conoce hasta mis propios pensamientos, ¿o no? ¿Por qué tienes malos pensamientos? Si sabes que Dios los ve. Dice que Dios es omnipresente, o sea, que está en todas partes al mismo tiempo, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, ¿o no es así? Y entonces, ¿por qué haces lo malo si nadie te está viendo? Pero no es que Dios está. La incredulidad es la que te lleva a no tener temor ni reverencia a Dios. Y necesitamos renunciar a la incredulidad y despojados de todo peso y del pecado que os asedia. Dice la Escritura, nosotros tenemos que renunciar a la incredulidad. Pastor, ¿cómo? Yendo a la Biblia, orando a Dios, diciendo, Señor, convénceme a través de tu Espíritu. La persistencia en la palabra de Dios te da la convicción. Eso pasa. Por eso Él dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cómo se manifiesta esto de temblar a la palabra de Dios? Bueno, se manifiesta en primer lugar en que ese que tiembla a la palabra de Dios y que es pobre y humilde de espíritu busca obedecer la palabra de Dios. Quiere moldear la vida en base a lo que Dios muestra. Ya no quiere vivir como le gusta ni como le agrada. A mí me gusta mejor así. No. Sino que uno quiere hacer todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Uno quiere actuar como Él dice. Uno quiere ser como Él quiere que seamos. Necesitamos tener toda nuestra vida sometida a la palabra de Dios. Mire cuando nosotros leemos el salmo más famoso que hay, el Salmo 119, el más largo de toda la Biblia. ¿Cuál es el tema del Salmo 119? Lo bueno, lo hermoso y lo precioso que es la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. A ese que tiembla ante la palabra de Dios ve la Biblia como un deleite. Obedecer a Dios es un placer. No le importa lo que piense fulano, sultano y mengano. Me importa lo que diga Dios y solo lo que diga Dios. Y hago lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque yo amo hacer su voluntad. Es lo que dice. Y esa es la expresión, la manifestación de un corazón que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Ese que busca y que quiere agradar a Dios. ¿Usted no ha visto? Hay personas, y son historias que uno se encuentra a toda hora. Pastor, es que ¿cómo le parece? Cristiana, es que estoy enamorada, estoy enamorado de... Oh, qué bien. ¿Y es cristiano? No, pastor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si sabes que la palabra de Dios dice, pastor, es que ahí está el problema. ¿Cuál? ¿Por qué no consultas con Dios? Consulta con la palabra para que no sea lo que yo te digo, sino lo que dice la Biblia.
Ese es el problema, pastor. ¿Y si Dios dice que no? Pues si Dios dice que no, debes decir que no. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. La Biblia es muy clara. Un cristiano con una persona que no es cristiana, no. Él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ni en una relación sentimental, ni en negocios tampoco. Ay, pastor, pero es que mi papá es tan buena gente. No, la Biblia dice que no. Porque es inconverso. Es así. Temblar a la palabra de Dios, a ese que tiembla ante la palabra de Dios, a ese que es pobre y humilde de espíritu, Dios le dice, yo te presto mi mayor atención, mi más especial cuidado, dice el Señor. Lo que Él dice. Ahora escucha, si hay algo en lo que nosotros debemos preocuparnos como cristianos, es en tener el favor de Dios. Es en que Dios nos vea a nosotros con agrado. En que el Dios grande, poderoso y majestuoso se agrade de nosotros. Porque Él es el Dios que gobierna toda su creación. Y es ese Dios que en medio de su grandeza quiere que usted y yo nos acerquemos a Él, que tengamos comunión con Él, que vivamos para Él, que le agrademos a Él. Él nos ama y quiere que usted y yo le amemos cada día más. ¿Por qué, pastor? Porque es para tu beneficio y el mío. Porque de eso depende tu eternidad. En Él o sin Él. En Él o sin Él. Porque un día, escucha, en un día Dios va a juzgar este mundo. Un día todos aquellos que no están en Cristo, que rechazaron su gracia y que pisotearon su sangre por causa de su incredulidad, tendrán que estar delante del trono de Dios. Y Él va a decir, en Apocalipsis 20:15 nos enseña, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿Usted ha visto los beisbolistas? Arrojado con violencia al lago que arde con fuego y azufre, dice la Escritura. Por eso nosotros como iglesia debemos procurar estarnos preparando para nuestro encuentro con nuestro Dios. Ya sea que Él venga por la iglesia o que nos llame en el momento de la muerte y podamos partir a su presencia. Entonces nosotros debemos dejar nuestra autosuficiencia. Debemos dejar nuestro orgullo. Debemos buscar ser pobres y humildes de espíritu y tener temor y reverencia a la palabra de Dios. Y temblar ante la palabra de Dios. No debemos seguir en una vida de religiosidad. Mire, ¿cuánta gente vive llena de religiosidad? Escucha esto. Ayer en una clase yo decía, ¿el cristiano tiene derecho a irse de vacaciones? Pregunto. No, porque el cristiano no tiene derecho a nada. Escucha, yo no veo a Pablo, a Pedro, a Lucas, a Marcos o a Mateo. Hermanos, me voy a ir para la playa unas 2 semanitas y vuelvo para que sigamos. ¿Usted ve eso? Usted ve a Cristo, muchachos, empaquen y vámonos de vacaciones unos días y además están esperando. ¿Usted ve eso? No, ¿sabe por qué? Porque para nosotros es mucho, pero para Dios el tiempo es nada, el tiempo es corto. ¿Y sabes qué dice Dios? Id y haced discípulos a toda criatura, predícale el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado y ser salvo. Nuestra tarea es ser esclavos de Jesucristo. Ay, pastor, entonces es pecado irnos de vacaciones. Vea la Biblia. Dios te llamó a ser cristiano para que te vayas de vacaciones. Y mucha gente dirá, ay, qué pastor es tan exagerado. Abre las Escrituras y mira qué te dice Dios. Dios te dice que vivas para hacer su voluntad, para anunciar su mensaje. Seamos sinceros, váyase para una playa en vacaciones a ver quién le recibe el mensaje del evangelio. Váyase ahora en este mes. ¿En qué fecha estamos hoy? Bueno, ya casi a mediados de noviembre.
Y sigue diciembre. Estamos en el mes donde, mire, o sea, los 11 vecinos ya viajaron. Los 11 vecinos son los que están en la iglesia desde enero, por allá a mediados de enero, hasta mediados o finales de noviembre. Y ya ahí desaparecen, porque todo diciembre se van, las fiestas, las rumbas, las visitas. ¡Ay, es que vino mi hermana fulana de Estados Unidos, pastor, no puedo! Y pues tráigaselo. ¡Ay, no quiere! Entonces véngase usted y que lo espere en la casa. No, ahí sí no, porque es el de Estados Unidos. Porque no temblamos ante la palabra de Dios, porque no hay temor, porque no hay reverencia, porque hay una vida de religiosidad, porque no hay una entrega genuina, porque no hay una vivencia del evangelio. Estamos ya casi por estar en la vigilia, y ¿cuántos ya están preparándose para irse para otra parte y no para estar en la vigilia? ¿O no? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos la grandeza de Dios, porque no conocemos los propósitos de Dios, porque no conocemos la importancia que Dios le da a que seas iglesia. Porque cuando eres iglesia, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. ¿Tienes padre o no tienes? Ay, sí, yo tengo a mi papá. No, tienes un Padre celestial. ¿Dios es tu Padre o no lo es? Hermanos, seamos pobres y humildes de espíritu y tengamos temor y reverencia a la palabra de Dios y vivamos en obediencia a Dios y busquemos agradarle a aquel que murió y resucitó por nosotros, trayéndonos libertad de la esclavitud del pecado y conduciéndonos a nosotros a que tengamos la promesa viva de la vida eterna. Escucha, ya tuvimos mucho tiempo de vacaciones sin Cristo. Ahora dediquémonos a Cristo para que un día estemos en vacaciones eternas con Él, viéndolo tal y como Él es, en la eternidad con Él. Que el Señor, hermano, nos dé convicción y que podamos creer lo que su palabra dice y vivir solo para agradar a Él. Oremos al Señor. Padre, hoy te honramos y te exaltamos y te damos gracias porque eres bueno, porque nos amas, porque nos quieres bendecir, y aquí está tu mensaje, tu palabra que nos muestra tu grandeza, tu soberanía, tu majestad, que tú eres aquel que gobierna sobre todo lo que existe. Y que a pesar de tu grandeza y de tu gobierno, Señor, quieres que nosotros, seres humanos imperfectos, nos acerquemos a ti en arrepentimiento y fe y busquemos tu rostro, tu presencia, que nos acerquemos solo a ti para agradarte, oh Dios, para hacer tu voluntad. Que seamos aquellos que viven en dependencia de ti, que reconocen que solo tú estás en control de todas las cosas. Que podamos acercarnos a ti genuinamente en el reconocimiento de lo que eres, Señor. Que eres nuestro Padre y que nos amas. Y que tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y tú vas a añadir lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y temblar ante ella. A ser reverentes. A tener ese temor. Y que podamos entender que tú eres nuestro consuelo, nuestro descanso, nuestra fortaleza, que todo está solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a creer en tu grandeza, en tu soberanía, en tu majestad, en tu omnisciencia, en tu omnipresencia. Ayúdanos a creer, y al creer, entonces podamos vivir como verdaderos cristianos. Señor y Dios, en tus manos nos encomendamos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Y asimismo encomendamos nuestras vidas en esta semana que comienza hoy. Que todo cuanto tengas trazado para nosotros, Señor y Dios, sea así, tal cual como lo has dispuesto. Que nosotros nos sometamos a ello y que nos esforcemos cada día en acercarnos a ti y en agradarte a ti. Que esta semana, Señor, sea una semana más en bendición y en victoria, bajo la guía y la ayuda de tu palabra y tu santo y glorioso Espíritu.